Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema cómo disciplinar a los hijos en bendición, tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, de la boca del Señor viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová provee de sana sabiduría a los que quieren ser rectos. El que ama, castiga, porque el castigo purifica el corazón, como el Padre al Hijo, a quien quiere, corrige, para que no se pierda y sea vergüenza para él y para la sociedad. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 1, del verso 1 al 4 y el 8. Los proverbios del rey Salomón para entender doctrina y sabiduría, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar a los jóvenes sagacidad, inteligencia y cordura. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Mira qué palabra más sabia de Dios en boca del rey Salomón. Dice aquí el Señor que los proverbios del rey Salomón, proverbios son consejos morales, y dice que son para entender doctrina, o sea, esos proverbios son para enseñanza y sabiduría, para conocer razones prudentes, o sea, para darle tanto a los padres como a los hijos discernimiento y moderación en la manera de actuar, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar a los jóvenes sagacidad. Sagacidad quiere decir ingenio para comprender. Mira qué hermoso. Inteligencia y cordura. O sea, también da un obrar reflexivo, que tanto que sí se necesita. Oye, hijo mío, dice el Señor, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Acuérdate que ayer nos decía el Señor que los padres son los encargados de atesorar palabra, para así conforme la reciben de gracia en Dios, así la deben dar de gracia a los hijos. Escrito está en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Entonces, aquí en el libro de Daniel, el objetivo de que los padres sean los que instruyan y den dirección a sus hijos es con el fin de que esos hijos sean muchachos jóvenes en quienes no haya tacha alguna, dice la palabra, o sea, en donde no haya faltas, de buen parecer, o sea, muchachos de buen juicio, de buen discernimiento, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, o sea, en el conocimiento de una buena conducta, en el conocimiento del amor y de buen entendimiento de cómo es el mejor obrar. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 20, verso 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Dice aquí otra vez el Señor en boca del rey Salomón que aún el joven, el muchacho, es conocido por sus hechos en buen comportamiento, buen testimonio. ¿Cómo? Dice, si su conducta fuere limpia y recta, o sea, una conducta justa. Mira que todo esto sí es posible en la gracia del Señor. Contrario al mundo en donde los muchachos de los padres reciben violencia y asimismo dan testimonio de esa violencia, de ese maltrato. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 6, 3. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El avisado ve el mal y se esconde. Qué interesante. Dice aquí otra vez el Señor en boca del rey Salomón, que instruyamos al niño en su camino, o sea, en su conducta, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque esa conducta se vuelve una práctica. Y practicando una manera de ser, pues eso se constituye en fortaleza en las personas. Nunca lo olvides. Y mira tan bueno que termina este pasaje aquí. Dice, el avisado. O sea, una persona que es avisada de un mal comportamiento se vuelve prudente por esa misma fortaleza y esa misma práctica que tiene en su manera de ser. ¿Y qué pasa con este tipo de persona o tipo de joven? Dice, ve el mal y se esconde. O sea, se distancia del mal, se aparta del mal. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 6, del 20 al 23 y el verso 5. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del rey Salomón, un hombre que le pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. Dice, guarda, hijo mío, o sea, cumple
Cumple, hijo, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, como padre y como madre debemos de entender que ya esos mandamientos que están en nuestro corazón y esas enseñanzas las hemos atesorado de parte de Dios y que precisamente son para darlas a los hijos, porque dice enseguida, te guiarán cuando andes. Mira, los mandamientos que conoce ese padre en Dios y la enseñanza que ha recibido esa madre en Dios sirven de dirección a los hijos en su camino, en su conducta, en su manera de ser. Dice, cuando duermas, te guardarán. O sea, esa manera de ser en Dios conservan a un joven. Lo conservan pues de caer en el mal. Hablarán contigo cuando despiertes. O sea, en la manera en que se le enseñen esos mandamientos y esa enseñanza de la palabra del Señor estarán presentes en la mente del joven y son las que le van a dar seguridad en su vida. Por eso dice, hablarán contigo cuando despiertes. Van a estar muy presentes porque el mandamiento es lámpara. O sea, el mandamiento siempre va a estar iluminando la mente. De allí que difícilmente va a caer en obras de tinieblas. Y la enseñanza es luz. La enseñanza es lumbrera al caminar del joven. Por eso dice, y camino de vida. O sea, el mandamiento el mandamiento de ese padre, la enseñanza de esa madre, van a preservar la vida en buenos principios de ese joven. Las reprensiones, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O sea, los mandamientos siempre son reprensiones de parte de Dios que instruyen tanto a los padres como a los hijos. Cada vez que un mandamiento diga no mates, no robes, no envidies, no ames el dinero, allí en ese momento por ese no el Señor está reprendiendo y a la vez está instruyendo tanto a padres como a hijos. Termina diciendo, escápate como gacela de la mano del cazador. O sea, las gacelas son unos animales muy ágiles que le da la manera de escapar del león. En este caso, la palabra, los mandamientos y las enseñanzas de la madre le dan agilidad a esos varones para que escapen de las manos de Satanás. Y como ave, de la mano del que arma lazos, o sea, de la mano del que acecha y pone trampas en el pecado. No hay amigos, hermanos, no hay mejor disciplina para los hijos que enseñarles los mandamientos de Dios, que a la vez son reprensiones que instruyen. Hay que asegurarse que se le haya explicado claramente a los hijos lo que Dios espera de ellos, porque todo se hace en función de Dios. Los hijos no son nuestros. Los hijos, Dios quiere que sean descendencia para Él, en cuestión de moral, de ética, de conducta en Cristo Jesús. Cuando los padres castigan a sus hijos por algo que nunca les dijeron que no debían de hacer, eso lastima sus espíritus y causa confusión. Por eso en el mundo es muy difícil que en los castigos los muchachos se corrijan. Los mandamientos de Dios son las reglas más importantes para todo ser humano. Es la ley universal que se debe cumplir. Esa es la manera de Dios como ejecutar toda acción. Es la razón a la que se han de ajustar las acciones para que resulten rectas,
Son órdenes invariables para conservar la creación de Dios. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.